cómo esta ciudad africana se convirtió en la más cara del mundo. Angola pasó de ser un país devastado por guerras a tener una de las ciudades más caras del mundo. En Luanda, su capital y la ciudad más grande del país, se conformaron zonas residenciales lujosas, cuyos alquileres cuestan entre 10 y 20 mil dólares mensuales. Una comida sencilla en KFC puede costar 20 dólares por persona y una Coca-Cola 10 dólares. Luanda se ha mantenido por varios años consecutivos en el top 10 de las ciudades más caras del mundo. ¿Por qué Luanda es tan costosa? ¿Qué factores han afectado su economía? En este video responderemos estas y otras preguntas sobre esta costosa ciudad africana. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El territorio de Angola se extiende por 1.246.700 kilómetros cuadrados. Tiene casi 2 veces el tamaño de Francia. Se encuentra en la costa oeste del sur de África y limita al sur con Namibia, al norte con el Congo, al este con Zambia y al oeste con el Océano Atlántico. En Angola viven alrededor de 35 millones de habitantes. Luego de Brasil, es el segundo país donde más se habla portugués en el mundo. Esto tiene una razón. Angola estuvo 400 años bajo el dominio de Portugal. En 1575, Portugal instaló un asentamiento en Luanda para comercializar esclavos. Desde ahí, durante el siglo XVI, fue tomando la franja costera. Angola era un territorio estratégico para Portugal, debido a su ubicación en la costa occidental de África, y su punto de salida en el Océano Atlántico era un sitio clave para la navegación y comercio entre Europa y África. Holanda disputó el territorio de Angola y ocupó Luanda entre los años 1641 y 1648. Pero Portugal recuperó la zona después de luchar varias batallas. Por varios siglos mantuvieron sus conflictos armados para controlar todo el territorio angoleño. Finalmente, en el siglo XX, tuvo el control total. En la década de 1970, la economía de Angola prosperó gracias a productos como café, diamantes y petróleo, pero el crecimiento era desigual. Mientras una pequeña clase de colonos percibía la riqueza, la mayor parte de la población vendía productos agrícolas a precios bajos o estaba relegada a trabajos forzosos. Esta desigualdad propició el levantamiento de movimientos sociales. Entre 1961 y 1975, grupos independentistas angoleños se enfrentaron a los colonialistas. Todo comenzó en Malanje, el centro de Angola, cuando un grupo de trabajadores agrícolas protestó para exigir mejores condiciones de trabajo. Los trabajadores quemaron sus tarjetas de identificación y golpearon a comerciantes portugueses. La protesta derivó en un levantamiento general. Las autoridades portuguesas reprimieron el movimiento, mataron entre 400 y 7.000 personas. 2 meses después ocurrió otra protesta en la región de Bakongo, al norte del país, donde agricultores de la etnia Buntú mataron a 1.000 angoleños blancos y nativos. La respuesta de Portugal fue brutal, mató alrededor de 20.000 angoleños y detuvo la rebelión. Durante ese tiempo se conformaron varias guerrillas que pelearon por la independencia de Portugal. Al norte se conformó el Frente Nacional para la Liberación de Angola, conocido como FNLA. En Luanda surgió el Movimiento Popular de Liberación de Angola, mejor conocido como MPLA, y en el centro del país se conformó la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, conocida como UNITA. Estos grupos se enfrentaron a militares y paramilitares portugueses procolonialistas. Fue una guerra de guerrillas, pero vino un giro inesperado. En 1974, Portugal tuvo la Revolución de los Claveles. Hubo un golpe de Estado que puso fin a un gobierno que estaba desde 1933. El nuevo presidente aceleró el proceso de independencia de Angola y Portugal la reconoció oficialmente el 11 de noviembre de 1975. Pero cuando Portugal se retiró del territorio, había varios grupos guerrilleros, con ideologías e intereses distintos. Esto desató una nueva guerra, ahora por el control interno. Así inició la Guerra Civil de Angola, un conflicto que se extendió desde 1975 hasta el año 2002.
Los grupos guerrilleros eran el MPLA, de ideología marxista-leninista, recibió apoyo de la Unión Soviética, el Movimiento de Países No Alineados y la Organización para la Unidad Africana. MPLA dominó Luanda de facto, tenía una posición estratégica con acceso al Océano Atlántico, que permitió recibir tropas y barcos desde Cuba y el bloque soviético. El grupo se financiaba con recursos petroleros. El otro grupo era UNITA, era de derecha y recibió apoyo de Estados Unidos, Europa Occidental, Zaire, España y Sudáfrica. También tenía apoyos de otras guerrillas regionales. La UNITA, además, se financiaba con la extracción de diamantes. La guerra se prolongó durante negociaciones fallidas. Luego de 27 años de disputa, el MPLA consiguió el control total del país. Jonas Savimbi, el líder de esta guerrilla, fue asesinado y su grupo perdió financiamiento internacional. En este tiempo murieron entre 500 y 800.000 personas y hubo más de 1 millón de desplazados. La guerra tuvo un impacto devastador en la economía e infraestructura del país. El MPLA buscó desarrollar el país a partir del modelo soviético y cubano. Consistía en una economía controlada por el Estado, con empresas agrícolas colectivas y estatales. A principios del siglo XXI, Angola todavía estaba resentido por la guerra. Dependía de ayuda de la comunidad internacional para afrontar la desnutrición y otros problemas de supervivencia. Sin embargo, desde mediados del siglo pasado, se habían descubierto importantes yacimientos en el sur de Luanda, además de zonas ricas en diamantes y metales. En 1973, la exportación más grande fue la de petróleo crudo. El Instituto de Estudios Energéticos de Oxford explica que el posicionamiento geográfico de los recursos petroleros en alta mar de Angola facilitó la exploración y producción de petróleo durante la Guerra Civil, ya que era mucho más fácil proteger las instalaciones petroleras y la infraestructura de amenazas abiertas o sabotaje de los oponentes. A finales de la década de 1980, el gasto de defensa constituía la mitad del presupuesto mientras había poblaciones que padecían hambruna. A pesar de los ingresos petroleros, la tasa anual de inflación superó el 900% en 1994 y más de 2.500% al año siguiente. Antes de la independencia había alrededor de 700 barcos y 13.000 personas dedicadas a la pesca. A principios de la década de 1980, durante la Guerra Civil, menos de 100 seguían funcionando. La mayoría de los barcos eran de ciudadanos portugueses. Lo único protegido durante todo ese periodo fue la industria petrolera. El 1 de enero del año 2007, Angola se convirtió en miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y se consolidó como país petrolero. Sin embargo, los críticos del gobierno del MPLA decían que Angola era un rico país con yacimientos de petróleo y gas, pero manejado por un gobierno corrupto. La riqueza de la familia Dos Santos. José Eduardo Dos Santos gobernó Angola desde 1979 hasta el año 2017. Durante su mandato, fue acusado de corrupción e ignorar las necesidades del país. Se le acusó de privilegiar a una élite y amasar una de las más grandes fortunas de África. En 2004, Angola fue incluida en una lista de países petroleros ricos y propensos a corrupción. También se le acusó de nepotismo, ya que nombró a familiares y amigos para ocupar puestos de gobierno. Su hijo, José Filomeno Dos Santos, fue director del Fondo de Riqueza Soberana de Angola, y su hija, Isabel Dos Santos, fue directora de la empresa petrolera estatal Sonangol. En 2016, Dos Santos anunció que renunciaría a la presidencia. En 2018, eligió como sucesor a un personaje bien conocido, su exministro de Defensa, João Lourenço, quien asumió el 26 de septiembre de 2017 y es el actual presidente de Angola. Dos Santos estuvo acusado por violaciones de derechos humanos y promover detenciones arbitrarias a opositores. Muchos críticos catalogaron a Angola como una dictadura. Uno de los casos más famosos fue la detención de 17 activistas, acusados en 2015 por delitos de rebelión y conspiración golpista. Los activistas fueron detenidos mientras leían el libro De la dictadura a la democracia, un marco conceptual para la liberación, del escritor estadounidense Gene Sharp, según reportó BBC. El gobierno entrante de Lourenço sorprendió al iniciar una política de investigaciones por corrupción que salpicaron a los 2 hijos del presidente saliente. El propio Dos Santos se exilió en España poco después de dejar la presidencia. Su hijo José Filomeno Dos Santos fue encarcelado durante 5 años por fraude. Transfirió $500 millones del Banco Nacional de Angola a una cuenta en Reino Unido.
Se calcula que su fortuna alcanzaba los $5.000 millones. Isabel dos Santos fue acusada de mala gestión y malversación de fondos públicos en la dirección de Sonangol. Isabel y una de sus hermanas se exiliaron en Europa tras la dimisión de su padre. Estados Unidos prohibió la entrada de Isabel al país por su participación en una corrupción significativa. Se le acusa de amasar una fortuna proveniente de la corrupción en Angola. Isabel se convirtió en la primera multimillonaria de África, según reportó la revista Forbes en el año 2013, la persona más rica del continente, mientras el 70% de Angola vivía con $2 al día. Isabel dos Santos tenía una fortuna estimada en $3.000 millones. En 2022, el Tribunal Supremo de Angola ordenó la incautación preventiva de $1.000 millones a Isabel dos Santos. También incautaron todas sus acciones en Valvidro, una empresa de Angola que fabrica vidrio, y otras acciones en empresas de telecomunicaciones de varios países. El expresidente dos Santos murió el 8 de julio del año 2022 en Barcelona, España. Nunca enfrentó procesos por corrupción ni hizo frente a las acusaciones. El boom petrolero de Angola. En 2005, Angola produjo el doble de petróleo que durante la Guerra Civil, más de 1.400.000 barriles diarios. La economía siguió progresando, al punto que Angola superó a Arabia Saudita como proveedor petrolero de China. El final de la Guerra Civil fue positivo. Angola aumentó su producción un 15% anual entre 2002 y 2008. El petróleo representa el 75% de los ingresos del país y otorga el 98% de las divisas. La industria petrolera la encabezaba la estatal Sonangol. Sin guerra, el territorio era relativamente seguro para explotar petróleo. Ya no era necesario pagar por seguridad. Angola se volvió barata y accesible. Durante su gobierno, dos Santos implementó una serie de reformas para liberar la economía del país. Angola pasó de ser un país pobre a uno de los mayores productores de África subsahariana. Después del atentado terrorista del 11 de septiembre del año 2001, Estados Unidos decidió distanciarse de la producción petrolera del Medio Oriente y se dispuso a negociar una participación comercial en Angola. A mediados del siglo XX, la petrolera estadounidense Chevron se interesó en el petróleo de este país africano. Para los críticos internacionales, esto fue una de las contradicciones más grandes desde la Guerra Civil. Estados Unidos explotó petróleo en complicidad con el MPLA, aunque este grupo recibía apoyo de los soviéticos y estaba custodiado por tropas cubanas antiestadounidenses. Sin embargo, pese al auge petrolero, 2/3 de la población no tenían acceso a servicio de agua y la esperanza de vida rondaba los 40 años. En 2008, Save the Children publicó un informe donde señalaba que Angola tenía una tasa de mortalidad infantil de 260 muertes por cada 1.000 habitantes, es decir, 162 más muertes de las previstas en relación al tamaño de su economía. A la par de una población empobrecida, en Luanda se conformaron suburbios con sistemas de tratamientos de agua, piscinas, plantas eléctricas y vigilancia a las 24 horas. En las calles de la ciudad se comenzaron a ver carros de lujo como Porsche, BMW y otros. Profesionales relacionados a la industria petrolera venían de todas partes del mundo. Se habilitó un vuelo internacional desde Houston, Texas, hasta Luanda, pero en ese vuelo no puede ingresar todo el mundo. Solo lo hacen quienes reciben la invitación de Sonangol. El boleto cuesta alrededor de $2.400, ida y vuelta, en clase económica. Esto equivale a medio año de trabajo de un angoleño promedio. Rara vez pasajeros de Angola toman este vuelo, más bien son para ejecutivos y empresarios, y para sus familias. La industria de petróleo ha cambiado la dinámica de Luanda. Se crearon centros educativos adaptados a las nuevas exigencias. La enseñanza es en inglés y tiene acreditación internacional. En la Escuela Internacional de Luanda, por ejemplo, una matrícula cuesta alrededor de $50.000 al año, una cifra equivalente al ingreso anual de 11 angoleños. Los precios de alquiler y compra de viviendas han aumentado por la alta demanda de trabajadores o empresarios relacionados con la industria petrolera. Se han creado zonas residenciales lujosas, donde un alquiler puede costar $20.000 al mes, mientras que la gran mayoría de la población vive en viviendas pobres sin acceso continuo a suministro de agua corriente, electricidad ni saneamiento. ¿Por qué Luanda es tan cara? Gran parte de Angola tiene suelos pobres y en el país caen pocas precipitaciones, porque hay limitaciones para desarrollar cultivos. El potencial agrícola del país se encuentra en la meseta de Bié, donde el clima es fresco y llueve. Allí se puede cultivar café, maíz, arroz, sisal,
caña de azúcar y maní, entre otros productos. También hay actividad agrícola en los oasis costeros y la llanura aluvial de Obambo, en la frontera con Namibia. Pero Angola tiene otra limitación. Durante los años de conflicto se instalaron minas en parte de su territorio, por lo que ahora hay campos minados que no se pueden aprovechar para la agricultura. Se cree que menos de una décima parte de la superficie de Angola se puede cultivar. El país importa 80% de sus bienes de consumo, lo cual hace que los productos sean más costosos que la producción nacional. A esto hay que sumar la crisis política y social causada por la guerra civil. Esto impactó la economía negativamente. La periodista Luisa Redvers explicó en BBC que, durante ese tiempo, la mayor parte de la industria, la agricultura y la producción local se detuvieron y la infraestructura básica, incluidas carreteras, ferrocarriles, líneas eléctricas y suministros de agua, sufrió graves daños. Sin producción y desarrollo local, los productos vienen en barcos y deben ser procesados por aduanas. Luego se transportan hasta los supermercados, lo cual genera costos adicionales. Pero importar bienes de consumo es la mejor opción, ya que la electricidad del país es inestable y no hay redes de transporte establecidas para la distribución. Otra razón que hace de Luanda una ciudad costosa es la industria petrolera, que está concentrada en la capital. Los profesionales relacionados con esta industria generan demanda en el mercado de alquiler y compra de casas. El carácter de Luanda como capital y epicentro de la industria petrolera también aumenta el costo de los bienes importados. Un mercado para una familia puede costar $2,000 al mes. Esto ha producido una desigualdad entre la población que percibe sueldos relacionados con la industria petrolera y los que no. En palabras de Elias Isaac, director de país de la oficina en Angola de la iniciativa Sociedad Abierta de África del Sur, no hay clase media en Angola, solo los muy pobres o los muy ricos. El rápido crecimiento económico de Angola en las últimas décadas aumentó significativamente la demanda de bienes y servicios y sus precios. La falta de competencia en algunos sectores y una infraestructura débil también han contribuido al aumento de los costos. El costo de vida es particularmente alto, porque ahí se concentran empleados de empresas petroleras, quienes pueden pagar por bienes y servicios costosos. Pero la industria petrolera de Angola sigue siendo una de las más grandes de África. Por eso Luanda sigue atrayendo a más inversores y a profesionales calificados. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.